Espero poder despertar el interés del auditorio después de estas magníficas exposiciones y sobre todo ilustradas. Las mías no tienen nada más que palabras y letras que hasta a mí me cuesta entender. Bien, la tesis mía es la Administración Tributaria Electrónica y Derecho y Garantía del Contribuyente, sobre todo centrado en la implantación de usos de medios tecnológicos en las relaciones de la Administración y el ciudadano. La directora y tutora es la profesora Mauricio Subirana y en esta breve exposición voy a tratar uno de los capítulos de la tesis. El capítulo va dedicado al rol del asesor fiscal en la defensa de los derechos y garantías del contribuyente. Prácticamente el 80% de esta presentación va destinada a explicar el concepto de asesor fiscal. Muchos dirán, pero si debajo de mi casa hay 10 oficinas que dicen asesoría fiscal. Bien, creo que es un concepto que a día de hoy no está nada claro y creo que existe un gran intrusismo en esta magnífica y bella profesión y sobre todo tenemos en contra la opinión de una gran parte de la doctrina más autorizada de instituciones públicas, incluso académicas, incluidas las universidades, sobre el concepto de asesor fiscal. Por eso permítanme dedicar gran parte de este tiempo a explicar esta noble figura que creo que a día de hoy no existe una clara idea sobre tal concepto. La metodología aquí es una metodología que hemos tratado de analizar la doctrina y la jurisprudencia, pero también el derecho comparado, sobre todo el derecho del ordenamiento tributario italiano y el alemán. Estoy ahora mismo recién llegado, precisamente de Europa, en Italia, donde he dedicado gran parte de la estancia a profundizar sobre la figura de lo que se llama allí el tributarista y el abogado tributarista. Bien, sin más dilación pasamos a... Empezamos a aceptar. Sí. Según mi reloj, porque se me ha ido el cronómetro, son las 10:11. ¿Sí? Sí, aquí tiene 13. Bueno, pues date una idea que hasta 23 y 24 Bien. tienes tiempo. Bien. El rol que desempeña el asesor fiscal en la defensa de los derechos y garantías del contribuyente es un rol muy importante, como ahora veremos, porque el volumen en materia fiscal y las complejidades de la materia fiscal tributaria hacen que una persona legal en la materia sea prácticamente imposible efectuar una liquidación tributaria, salvo aquello que simplemente tenga una norma. Desde que haya arrendamiento, desde que haya rendimiento de capital mobiliario, porque tengamos depósitos de cuenta, fondos de inversión, etc., se complica de tal manera que personas que no tengan un conocimiento exhaustivo en la materia les resultaría imposible hacer su propia declaración de la renta. Bien. Aquí tratamos de destacar este papel importante y que desarrolla este profesional, pero sobre todo qué requisitos debe reunir para que la defensa de esos derechos y garantías del contribuyente no sean menoscabados. Es encomiable la labor que hacen las inspecciones tributarias, porque debemos ponernos también en la situación de remontarnos y tratar de profundizar y ahondar en los sistemas de las empresas para poder saber si se ha hecho las declaraciones conforme a derecho o no, y en la labor de recaudación. Pero no debemos olvidar que muchas veces esta encomiable labor que hacen las inspecciones tributarias y el resto de órganos de gestión que deben llevar a cabo tareas de comprobación fiscal, pues en muchas ocasiones tratan
de menoscabar los derechos y garantías del contribuyente. Vamos a ver unas palabras clave que repetiremos, y aunque sean muy repetitivas, la redundancia, tienen un significado diferente. Tenemos el concepto de asesor fiscal que trataremos de explicar, el ahorro fiscal. El ahorro fiscal es hacer mi liquidación tributaria de la forma más ventajosa. Eso no implica que eso conlleve pues un fraude fiscal, sino estoy aprovechándome de las ventajas que me da la normativa del tributo para obtener un ahorro. La elusión fiscal es, digamos, un concepto a caballo entre el ahorro fiscal y el fraude fiscal. Es decir, la elusión fiscal es cuando se trazan determinados planes de ingeniería fiscal donde, sin aparentemente vulnerar la norma, obtenemos una ventaja. No se llega al fraude fiscal, es decir, no daría lugar a una infracción ni a un tipo penal del 305, que es el delito fiscal, sino que es una ingeniería dedicada a un ahorro, pero bordeando los límites legales. Tenemos el fraude fiscal, que ya bien en vía administrativa o en vía penal, lo que consiste en defraudar a la hacienda pública. Tenemos la regulación fiscal, que es cuando nos llega una carta de Hacienda, haciendo lo que comúnmente se llama paralela, y donde se hace una regularización para comprobar si la liquidación o autoliquidación que yo he realizado está hecha conforme a la normativa tributaria o no. Y la seguridad jurídica, que lo da, pues, en este caso es el apartado 3 del artículo 9 de la Constitución Española, y lo que se pretende es que se cumplan por parte de las administraciones tributarias, pues, las jurisprudencia y la doctrina consolidada a la hora de practicar estas regularizaciones. Es decir, se protegen los derechos y garantías del contribuyente. Bien. En primer lugar, vamos a ver un concepto genérico de lo que es asesorar. La Real Academia Española pues dice dar consejo de dictamen, tomar consejo del asesor, consultar su dictamen, o dice una persona tomar consejo de otra o ilustrarse con su parecer. Este concepto de asesor está recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo. Ya lo recogía en iguales términos la Ley 3092, derogada en octubre del 2016, el 1 de octubre, y también lo recoge el artículo 53, apartado 1G de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala que establece que los interesados en el procedimiento administrativo tienen derecho a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Obsérvese que en vía administrativa dice que tiene derecho a actuar asistido. Si nos vamos a la vía judicial, en muchos de los procedimientos es perceptiva la asistencia letrada para poder defender al cliente, o en este caso a la parte bien demandante o demandada, ante los órganos judiciales. Sin embargo, en vía administrativa no aparece en ninguna norma que haya un deber, sino el derecho que tienen a ser asistidos. Veremos cómo no siempre las actuaciones ante la administración pública, sobre todo en el orden tributario, pueden ser conforme a derecho y respetándose estos principios y garantías que protegen los derechos del contribuyente sin una asistencia letrada. Sin embargo, aquí es facultativo cuando considero, y en mi opinión, que ante los órganos tributarios debería existir, igual que existen en los órganos judiciales, una asistencia tributaria obligatoria. Quizás el primer antecedente que encontramos del asesor fiscal sea el ya derogado Reglamento de Inspecciones Tributarias, que se encontraba en el Real Decreto 393/86, y por el que se señalaba que tendrán la consideración de asesores quienes con arreglo al derecho desarrollen una actividad profesional reconocida, que tengan por objeto la asistencia jurídica, económica o financiera. En este capítulo, pues, ya hemos dicho lo que pretendemos analizar y lo vamos a distribuir
5 apartados, fundamentalmente, ¿no? El rol del asesor fiscal en la implantación de la e-administración, administración electrónica, administración tributaria digital, como quieren llamarle, la asistencia y defensa del contribuyente ante la administración tributaria, el asesor fiscal como instrumento para reducir la litigiosidad en materia tributaria y los comportamientos elusivos y evasivos de los contribuyentes, ADR, ¿sí? Sistemas alternativos de resolución de disputas en materia tributaria y conclusiones. El concepto de asesor fiscal es una figura que a día de hoy no está definida. Es decir, el asesor fiscal no está definida, se sigue sosteniendo desde los propios consejos superiores. Yo pertenezco a ambos dos, al de economistas y al de abogado, y ambos colectivos siguen sosteniendo incluso que es una profesión no regulada, por lo cual yo aquí pretendo ir en una posición ciertamente contraria a la que mantiene la mayoría de la doctrina. Afortunadamente hay muchos decanos de colegios, tanto en el ámbito de la abogacía como en el ámbito del mundo económico, como colectivos empresariales, etcétera, que siguen sosteniendo que sí, que es una profesión regulada, y efectivamente yo quiero llegar a demostrar que lo es. Nos preguntamos a veces, bueno, ¿es necesaria una ley de asesoría fiscal? Se ha tratado de forzar a que haya una ley de asesoría fiscal. Entendemos que si es una profesión no regulada, lo más loable sea promulgar una ley de asesoría fiscal. ¿Es necesario un estatuto fiscal? Si entendemos que no existe ninguna profesión en el que sus estatutos contengan la materia tributaria, entendería que sí. Pero yo también me pregunto, ¿existe una ley de la medicina? ¿Es necesaria una ley de la medicina? ¿Existe un estatuto del médico? ¿Es necesario crearlo? Yo creo que a nadie aquí se le ocurriría plantearse que es necesario una ley de la medicina, ni tampoco un estatuto del médico, porque sabe quién es el profesional al que tiene que acudir cuando se siente mal o cuando tiene un problema de salud. No creo que haya duda. Y no existe ni esa ley de la medicina ni ese estatuto del médico. Porque ya las especialidades de cada uno de estas ramas comprenden las materias de las cuales puede ser el facultativo adecuado. Aquí he traído una cita que hace en uno de los artículos, mucho más, el entrañable y amigo José Andrés Sánchez Pedroche, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de Castilla-La Mancha, ha sido rector de la Universidad a Distancia de Madrid, es abogado, ha pertenecido a varias comisiones tributarias y es una persona muy defensora de los derechos financieros del contribuyente, pero sin embargo, en uno de los artículos, al pie se señala algunas de las ideas sobre la responsabilidad civil de la asesor fiscal, cita en tantas ocasiones referencias al concepto de asesor fiscal. Una de ellas, por ejemplo, en tal sentido, la asesoría fiscal, pese a carecer de toda regulación específica, resulta una actividad necesaria para el adecuado funcionamiento de la actividad económica. Otra cita es: para empezar, no sabemos, dado que no hay una regulación alguna de la profesión, cuál debe ser el parámetro ideal de diligencia que debe tomarse como cartón para medir la diligencia de la conducta del profesional. Es decir, pone de relieve y enfatiza que es una profesión no regulada. Santiago, sí. El tiempo concluido. Bien. Pues, o sea que, vete a las conclusiones. Voy a las conclusiones. Y luego tendremos oportunidad, si nos da tiempo. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, aquí lo que se pretendía, y más que las conclusiones, si me permite, Santiago, simplemente hay dos estatutos profesionales, que es el colectivo de economistas y el colectivo de abogados, en el cual sus estatutos, que están por Real Decreto, comprenden las materias tributarias. Es decir, no podemos, o yo creo que no debemos, indicar y enfatizar que no es una profesión regulada cuando existen dos normas, que entre los son reglamentos, que comprenden en sus estatutos quién puede ejercer la materia tributaria. Y son los economistas, dentro de los economistas todas aquellas profesiones, sobre todo estas nuevas carreras, grados en dirección y administración de finanzas, dirección de empresas, etcétera, etcétera, pero todas, ciencias empresariales, economistas, que están integradas en ese colegio, y las de abogados.
Aquí, y ya concluyo, existe 3 sentencias, una de la Audiencia Nacional y 2 del Tribunal Supremo, en el que lo que se discutían eran los convenios de colaboración y impugnaban los consejos superiores de economistas titulados mercantiles o integrados ya en el mismo colegio y abogados. Se impugnaba sobre la relación de los colaboradores sociales. Era un tema totalmente diferente que solamente aquellos que presentan las liquidaciones tributarias, y al final se concluía por estos tribunales que el asesoramiento fiscal correspondería a aquellos que tienen comprendida la materia jurídica o económica o contable dentro de sus estatutos, y que por lo tanto no había colisión a la hora de presentar liquidaciones, simplemente era un tema administrativo y no lo que era en sí el tema de asesoramiento fiscal. Por lo tanto, considero que existe jurisprudencia. Alguien puede entender que se trata de una cuestión dicta, es decir, una cuestión que no sirvió para la ratio decidente, y yo creo que sí sirvió para la decisión de ese tribunal, y hay 2 sentencias seguidas además. Y por otra parte, existe una de la Audiencia Nacional en el mismo sentido. Por lo tanto, concluyo aquí que desde el punto de vista de profesión regulada, es una profesión regulada. Es decir, simplemente que en Italia hay una ley de sociedades no reguladas o de profesiones no reguladas, por lo cual si hay una ley de profesión no regulada, yo entiendo que ya está regulada, está inmersa dentro de esa profesión, dentro de la profesión de asesoría dentro de esa ley. Y en Alemania sí existe, desde el año 75 sí existe una ley de asesoría fiscal, y efectivamente solo son economistas y abogados los que pueden ejercer esta función. Muchas gracias. Muy bien.